Saludos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Hablamos de Fútbol otra vez, donde les vamos a contar, pues, por ejemplo, el partido de la Avilés Industrial en Mieres, derrota, se podría decir que inmerecida, en un partido en el que la actuación del colegiado, de cuyo nombre prefiero casi no acordarme, en mi opinión fue definitiva, pero no solo para perjudicar a la Avilés, vamos a dejarlo claro, también el Caudal puede sentirse bastante insatisfecho con su labor, porque expulsar por lo que expulsó a un jugador del Caudal de Mieres a los 20 minutos también hay que echarle narices. Luego no quiso saber nada, sobre todo en la primera parte, de lo que pasaba en el área del Caudal de Mieres, y al final un penalti en el minuto 92, cuando parecía que estaba más cerca el segundo gol del Avilés que no el segundo gol del Caudal, pues provocó una nueva derrota del equipo que dirige Juanjo González, que sigue todavía sin certificar matemáticamente la permanencia en la categoría, que tiene que ir a jugar la próxima jornada, el próximo domingo por la tarde, a Gijón ante el Sporting B, necesitado en principio casi de ganar. Digo casi porque va a ser importante lo que ocurre en tierras madrileñas, concretamente entre el partido entre el Getafe B y el San Sebastián de los Reyes, porque todo lo que no sea victoria del conjunto del San Sebastián de los Reyes significaría, repito, todo lo que no sea que gane el Sanse, significaría que la Avilés Industrial consigue de forma matemática y casi un poco agónica la permanencia en el grupo primero de la segunda división B. Tenemos invitados, está con nosotros pues un hombre casi de la casa, como es José Antonio Reyán de la Peña Orsay, José Manuel Reyán de la Peña Orsay, y tenemos un invitado especial. No sé si decir que es un hombre que esto del fútbol empezó ayer, que prácticamente su carrera futbolística como entrenador no la conoce nadie, que no consigue prácticamente ningún éxito en los equipos en los que dirige, pero bueno, a pesar de todo eso, dicho como no en tono irónico, lo tenemos con nosotros. Raúl González, muy buenas. Hola, buenas tardes. Este hombre, pues lo último que ha conseguido es proclamarse a 2 jornadas para el final de la competición campeón de Liga en tercera con el Tuilla. Hecho histórico en el conjunto del Tuilla, sin precedentes y un éxito, bueno, pues difícilmente comparable teniendo en cuenta que estamos hablando de un club modesto como es el Tuilla. Antes de nada, Raúl, enhorabuena porque yo no sé de todos los logros deportivos que has tenido, yo creo que tiene un carácter especial. Tuilla, campeón de la tercera, tiene narices, ¿eh? Bueno, muchas gracias en nombre de toda la familia del Tuilla, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un significado especial porque estamos hablando, dentro de lo que es la tercera división, de un equipo muy modesto, de un equipo de Langreo, con una población muy pequeña, pero con un equipo con mucha afición, muy entregado a esos colores, y la verdad, pues bueno, pues dentro de, ya digo, de la modestia en la que se mueve el Tuilla, pues tiene muchísimo mérito el haber quedado campeones de la tercera división. Me dicen que recientemente, cuando fuisteis a jugar al Langreo Ganzábal, casi se puede decir que medio Tuilla estaba en Ganzábal, y encima ganáis al Langreo en Ganzábal. ¡Tela! Sí. Bueno, yo siempre digo que en la tercera división y en estas categorías inferiores el sentimiento de patria chica se ha perdido mucho. En cambio, en Tuilla no. En Tuilla todavía el equipo del pueblo es lo primero, y luego pues a lo mejor pues son del Madrid o del Barcelona, del Sporting o del Oviedo, pero primero es el equipo del Tuilla. Entonces, uno de los datos importantes de haber conseguido el título de campeones no solamente son los jugadores, sino también pues esa masa de aficionados que nos acompañan en todas partes, de tal manera que allí donde estemos, por ejemplo en sitios extremos de Tuilla, por ejemplo en Luarca, pues había 150 personas de Tuilla, y eso es muy de agradecer. Eso, y luego pues una directiva que está con el equipo, muy trabajadora, de las que cada día se estilan menos, muy entregada hacia los chavales, muy entregada hacia todo el mundo. En definitiva, que el triunfo no es producto de la casualidad, es producto de los jugadores, que son los protagonistas, de esa afición ruidosa y animosa que acompaña al equipo por todas partes, y luego de una directiva que sabe estar en su sitio, que cumple pues con unos pagos muy modestos, pero que cumple y que tiene a los jugadores muy contentos. Todo tiene también su punto o su momento malo, porque recientemente se te han lesionado primero el portero y ahora un central, y los dos de ligamento, se acabó la temporada para ellos, ¿no?
Sí, tenemos dos jugadores de rodilla con el cruzado anterior roto. Uno de ellos incluso tiene afectado el menisco, que son Dani Laviana y Dani Evia, que los vamos a perder para la fase de ascenso. Y es una pena porque la ilusión que tenían los chavales era enorme y luego deportivamente pues lo vamos a notar. Pero bueno, no obstante, tenemos un equipo muy competitivo, esto lo está demostrando todas las semanas. Y espero que este papel que hemos desempeñado en Liga se complemente ahora con esta fase de ascenso. Hablaremos largo y tendido con Raúl, revisaremos un poco su larga trayectoria y tenemos alguna que otra sorpresa también para él. Reyán, vamos a hablar un poco de lo que pasó en Mieres. Bueno, antes que nada, primero que te cambié el nombre, eso es verdad. yo antes de nada felicitar a Raúl públicamente también por la gran temporada que ha hecho con un equipo como el Tuya. Cuenta la anécdota, lo primero, de lo que hablábamos antes de entrar, que te arbitró. Sí, bueno, yo jugaba en infantiles y me arbitró algún partido él, sí. Uno por lo menos que yo recuerde, sí. No, y decir que, bueno, que sí, que estoy de acuerdo en lo que dijo él. Yo conozco gente de Tuya, compañeros de trabajo y eso y tal, y tienen un sentimiento por su equipo enorme. También favorece esa actitud. Yo, que no soy sospechoso de apoyar a nada del Barcelona, sino más bien todo lo contrario, la actitud de un personaje como el Guaje Villa en una final de un campeonato del mundo, saliendo con la bufanda del Tui allí, que dice mucho y favorece mucho actitudes como las que luego la afición pues expresa en el campo y tal. Por eso favorece la unión del pueblo y con el equipo y demás, ¿no? Nada más que destacar eso y bueno, y desde luego una envidia enorme de que un pueblo como Tuya tenga un entrenador de las características de este hombre. Eso está clarísimo. Cuéntame algo de Mieres. Yo recuerdo que vi el partido por televisión. Bueno. Y lo de la primera parte y el árbitro a mí me pareció lamentable. Yo, salí de allí muy tal, incluso hablé hasta con José Luis, al salir nos cruzamos y el otro día decía que no me saludaba. Bueno, el otro día lo saludé yo, le di el pésame, por decirlo de alguna manera, pero salíamos, yo consideré que fue un atraco, pero un atraco a la Avilés, independientemente de que sí, que en la primera jugada esa que dices tú de la expulsión del jugador, pues fue quizá excesivo, pero la pagamos, lo pagamos con creces. Lo de Abraham fue penalti y mi opinión lo de Rojas fue penalti. Y otro más. Y otra mano más. Que tú me comentas, yo a mí me cogieron estábamos toda la afición de la Avilés para el área del caudal de la primera parte. Y me cogieron la mano esa de Rojas que se ve muy clara en el reportaje. Yo vi el reportaje que colgó la página del equipo, el realaviles.es. Y bueno, la mano es clarísima, o sea, es que la saca y la extiende y delante el árbitro, es que estaba el árbitro delante, que yo estaba en esa área, y lo vi. Pero antes de esa hubo otra más clara todavía, con la mano más abierta todavía, y tampoco la pito. Y luego el penalti, sí, para mí es penalti. Lo de Abraham es un penalti porque entra, no, lo arrolla, es que entra colgado de él. El jugador del caudal yo creo que cae y al caer Sí, lo arrolla, pero es que encima le saca tarjeta amarilla a Abraham, que es lo grave. Y luego yo creo que el final es más discutible. El penalti que nos pita en contra, bueno, yo es que no lo veo tampoco, es que en la repetición no lo vi. Roja no me pareció. Es que a mí no me pareció ni penalti. Es que en el campo, que me cogía ese área también, no me pareció ni penalti, pero bueno. Y el gol anulado no hay imágenes que lo acaben. Y el gol anulado no se ve bien, pero hay un tío enganchado. Sí. El lateral izquierdo del caudal está enganchado con el más adelantado de la Avilés. El que remató la Avilés, ¿que fue Naya o Ito? Ito es el que mete el gol. Y el que venía detrás, que era Naya. Posiblemente fuera Es que Naya posiblemente no estuvieran fuera de juego y lo de Ito quizás más dudoso. Yo creo que no, porque hay un tío colgado, el lateral izquierdo del caudal estaba enganchado con no sé quién era el delantero de la Avilés que estaba ahí. Hablando del partido del caudal, me cuentan una situación curiosa y bueno, la quiero transmitir. El pasado domingo en el campo de Hermanos Antuña, en el palco presidencial, bueno, pues ustedes sitúense que están viendo el campo de frente, bueno, pues justo en la última butaca, en la primera fila del palco, se estaba sentado Juanjo, el entrenador de la Avilés, que estaba sancionado y tiene que ver el partido por ahí. Bueno, pues en el mismo palco, en la zona más izquierda, estaba el presidente del caudal de Mieres y José Luis Rodríguez, bueno, pues el director general de la Avilés. Y la circunstancia y lo que me cuentan en plan anecdótico es que fue antes de acabar la primera parte, se produce un movimiento
y están, bueno, pues dialogando un rato, pues tanto José Luis como Juanjo, repito, con el partido en juego prácticamente al borde del descanso, y la gente que estaba allí, pues, bueno, pues sencillamente les llamó un poco la atención y les pareció curioso ese diálogo director general, presidente, como a mí me gusta llamarlo, y Juanjo. Me gustó el equipo. Hay que reconocer que contra 10 quizá puede ser más fácil. Sí, no, el equipo, bueno, hay que ver las circunstancias en las que se encuentra. Yo, por suerte o por desgracia, he visto casi todos los partidos de esta temporada y en esta fase que nos encontramos volvemos a lo de siempre. El equipo sale como sale, está pensando lo que está pensando y... Cuando te das cuenta 1-0. Claro, cuando te das cuenta, pues además un gol evitable porque... El defensa se la come. Claro, entra allí de cabeza, remata como quiere. Y bueno, pues sí, te encuentras en esas circunstancias y luego a remar, ¿no? Se dio la circunstancia de que nos favoreció en esa jugada de la expulsión y luego fue fácil, pero yo no vi tampoco, salvo en la segunda parte cuando se consigue el empate y tal, yo no vi al equipo tampoco con ese ímpetu de remontada, de tal y eso, ¿eh? No, tampoco fue un dominio. Ellos se encerraron muy bien atrás. Tienen un pedazo de entrenador también, y sabe muy bien cómo gestionar los partidos. Nos lo demostró el año pasado, que vino aquí en tercera y nos dio un repaso aquí de jugar al fútbol y nos lo demostró allí en la segunda vuelta que fue todo lo contrario. Se encontraron con un gol al empezar y fuimos incapaces de remontar el resultado. Entonces, bueno, yo no vi, o sea, sí, veías que dominaba el balón, lógico, con uno más, pero tampoco llegábamos yo creo que tuvimos más oportunidades claras en la primera parte que en la segunda. En la segunda oportunidades poquitas. Poquitas, entonces por eso te lo digo, que no... Raúl, comentándote lógicamente la segunda vez, que bueno, puedes dar una opinión fiable, digamos así. Cuando un equipo coge barrera negativa de resultados, se hace todo grandísimo en contra. Ya, pero bueno, yo no creo que las cosas pasen de un día para otro, ¿no? O sea, yo creo que la situación probablemente, pues a lo mejor desde dentro, que es desde donde hay que opinar, pues probablemente se veía que el equipo iniciaba una regresión, ¿no? Me refiero con respecto a la primera vuelta. Yo creo que desde afuera, y sobre todo en mi caso, que no he visto últimamente, porque no me coincide bien, muchos partidos del Avilés, probablemente esta situación, pues ya digo, se veía venir, probablemente. Entonces, bueno, yo no suelo dejarme llevar por la casualidad, yo siempre pienso que las cosas tienen un fundamento y si desde dentro, en un momento determinado, tomaron una serie de decisiones, pues probablemente a lo mejor pues venían avaladas porque se veía venir, insisto. Entonces, no sé, hombre, el equipo está llegando al final justo y ahora pues es cuando se mira muchísimo más el detalle de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. A veces se quiere ver más de lo que realmente sucede. En cualquier caso, las cosas no suelen suceder ni en fútbol ni en casi nada por casualidad y sobre todo cuando hay una liga de 38 jornadas. Ahí ya está uno al margen de factores externos, suerte, arbitrajes y demás, que a veces influyen, pero que, ya digo, en un cómputo de 38 jornadas todo eso tiende a equilibrarse. Entonces, bueno, el equipo está ahí porque bueno, ha llegado un momento en que el equipo no da más y tiene dudas. Y eso pues esas dudas se están viendo en las últimas jornadas bastante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con él. Está claro que lo de la primera vuelta fue un sueño idílico, o sea, nos salía todo de cara y evidentemente aquí se habló ya, en otras veces que hemos venido, se habló con gente que incluso estuvo dentro del club y se hablaba de las necesidades que tenía el club. Pues a lo mejor en diciembre o en enero, igual en vez de fichar entrenadores teníamos que haber fichado jugadores, porque veíamos que en el centro del campo pues había deficiencias, ¿no? Y bueno, pues se puso alguien enfermo, se sancionó a alguien, no sé qué más, y empezamos a entrar en barrena y ya no la paramos. Y yo siempre dije que cuando íbamos arriba del todo, yo siempre dije que hay que sacar los 46 puntos que se hablaban lo más pronto posible.
Y luego te empiezas a dejar, y ahí es criticable a los jugadores, porque jugadores de primera división, que han estado en primera división muchos años, no pueden, hay partidos que no los ganas, porque no los ganas, pero tampoco los debes de perder, joder. Es que ha habido partidos que han jugado contra críos, contra chiquillos, que juegan mucho y que te agarran y te cogen el partido bueno y te meten 4-0, como hizo el Madrid, como hizo el Atleti, pero esos partidos hay que sacar la veteranía y el saber estar en un campo de fútbol, que hay jugadores que han jugado contra Zidane y contra jugadores de este tipo, y contra Ronaldinho y todo eso, que te vengan y te pinten la cara de esa manera, evidentemente, bueno, es la visión desde un forofo, ¿no? Llámalo así, pero evidentemente los técnicos hacen sus conclusiones y seguro que son muchísimo más acertadas. Pero desde la perspectiva mía, yo pienso que yo no soy muy... Y ya me he visto aquí que otras veces he venido y les he dado incienso, pero a punta pala. Pero al final del todo haces una reflexión y dices tú, bueno, estos se han dejado ir. Porque, coño, sacar 10 puntos, 10 empates no los puedes sacar. Es que perdimos todo, Vamos a ver, los entrenadores... Yo creo que somos un poco los que tenemos que vaticinar un poco lo que puede suceder, porque si no somos simples aficionados. El aficionado pues va al fútbol una vez a la semana o cada 15 días, según donde le toque, mientras que los entrenadores profesionales, los que vivimos de esto, estamos obligados a vaticinar, a ver un poco más allá y ver venir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones probablemente haya sucedido un poco en Avilés, es decir, que a esta situación se ha llegado y a lo mejor, pues bueno, pues o no se vio, no se contempló, y decir que esta situación se llega ahora y que es producto de la casualidad, pues no. Esto probablemente, pues desde hace cierto tiempo, pues se podía pensar que podía llegar, independientemente de que hay mucha igualdad. Y la prueba más inequívoca es que el domingo pasado se enfrenta al Caudal, que está ahora mismo en promoción, y se enfrenta al Avilés en una situación, pues bueno, todavía difícil, pero bueno, probablemente salvable, esperemos que sea así, y resulta que en el terreno de juego no hay esa diferencia, o sea, se ve una igualdad muy grande, está claro. Pero no solamente con respecto al Caudal, sino con respecto incluso al Tenerife, o con el respecto al Real Oviedo, que está arriba, o el Fuenlabrada o el Leganés. Están todos los equipos muy parecidos. De hecho, el partido del Tenerife-Real Avilés, el de la primera vuelta, el Avilés no lo merece perder. No, si no fallan ahí el penalti, a lo mejor estamos hablando que hubiéramos ganado. Pero luego eso está claro. Que esto es regularidad. Sí, entonces lo que es una carrera de fondo. Entonces no vale un día todo y al día siguiente y a las 4 o 5 siguientes. Claro. No, esto es todos los días un poco. Sí, luego la cortedad del equipo. Son muchos entrenamientos a lo largo del año, son muchos partidos, todo eso hay que contemplarlo y los entrenadores pues estamos ahí un poco pues para ver un poco por delante, ¿no? Y todo este tipo de situaciones pues a lo mejor pues podían vislumbrarse en el tiempo, independientemente de hechos puntuales que en un momento determinado te favorecen o te perjudican, porque en una liga hay de todo, ¿no? Está claro. Comentaba Raúl, son hechos que lógicamente la gente que está en el club, la gente que está en un equipo de fútbol, no solamente quizá se puede hablar de la Avilés, pero yo ahora me hago una pregunta, quiero decir, llegamos al mes de noviembre, vamos al Luanco, se gana en Luanco, el equipo se pone en una posición óptima. ¿Quién puede ser previsible o cómo se puede prever que un equipo que está en esa situación, Raúl, luego de 21 partidos gane 4? ¿Eso es tan previsible? Pregunto, ¿eh? No, vamos a ver, no es que sea previsible todo, pero hay una cosa que es muchas veces el resultado técnico de un partido y otro es las consecuencias que te deja ese partido. Es decir, que el partido te deja un resultado, te deja un pozo, pero hay un contenido. Eso es lo que tenemos que estudiar todos. Si hay ciertas cosas que son producto de un momento determinado o que eso va a tener continuidad en el tiempo, ¿no? O sea, hay que manejar una plantilla, la plantilla pues a lo mejor consta de 20, 21, 22 jugadores y bueno, con todo ese personal humano que tienes delante, pues tú tienes la obligación de alguna manera de decir, pues bueno, esto va a salir de esta manera o de esta otra en función de lo que tú veas en la categoría, de lo que tú conozcas, ¿no? Entonces, bueno, habría que saber si después de ese partido que estamos hablando, que se cogió el liderato en Luanco, si nuestro foro interno pensábamos que eso era
circunstancia ocasional o que eso iba a tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hay que analizar. Una cosa es lo accesorio y otra cosa es lo esencial. Lo esencial, realmente el Real Avilés en aquel entonces te daba las sensaciones de que iba a ser un equipo que iba a pelear por la cabeza o que iba más o menos adelante tener alguna dificultad en función del personal que tienes. Bueno, eso es lo que hay que analizar. Eso es lo que hay que analizar. Quizá a lo mejor no era tan previsible ni seguir a lo mejor primero o segundo, ni tampoco ganar 2 partidos o 3 en el resto de la temporada. Ya, pero esas valoraciones hay que hacerlas desde dentro. Desde dentro, en el día a día. O sea, desde afuera, Mucho más fácil. aunque uno sea profesional, no puede opinar con suficiente conocimiento de causa. Yo siempre apelo al profesional. Ha habido unos entrenadores, esos entrenadores son los que de alguna manera podían ver si esta situación iba a ir hacia arriba o hacia abajo, junto con una dirección deportiva. Ellos son los que tienen que opinar, no los que estamos alrededor, pues bueno, unos como aficionados, pues les gustará o no les gustará lo que ven, y otros profesionales, pues podemos hablar, como es mi caso, en términos generales. Es decir, yo no me estoy refiriendo, cuando estoy hablando de esto, específicamente del Avilés, porque aunque conozca la plantilla, más o menos, no estoy dentro. Ni he visto todos los partidos que yo quisiera. Entonces, el día a día. Claro, entonces yo estoy hablando en términos un poco generales. Y siempre insistiré en que el entrenador tiene y la dirección deportiva tiene una importancia muy grande, pues para ver un poco más allá, que no son simples aficionados. Yo, sin embargo, al contrario que Raúl, yo quizás he visto más de los que hubiera querido ver. Por los disgustos que te llevé. Sí, por los disgustos que me llevé. Pero bueno, a ver, después de lo del Luanco, ha habido partidos donde se ha ido a jugar fuera. Yo recuerdo el partido de Leganés y lo perdimos, que me parece que era el mismo árbitro que nos pitó 2 penaltis y no mereció perder el Avilés ahí en aquel campo. En el de Salamanca, por ejemplo, el Avilés hizo un partidazo. No lo merecimos empatar. Pero es la dinámica. En la primera vuelta salía todo. Fuimos a Valdebebas, en el primer minuto del juego expulsan a Derek. Nos quedamos con uno más. Y ya fue todo tal. Claro, vamos a Zamora. Primero fuimos a Zamora, que antes de tal, y lo mismo. Íbamos de haber perdido el primer partido en casa con el Oviedo y 4-1. Hola. Vamos a tal. Y iba todo rodado, era todo bum, 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 bum. Pero luego, claro, llega el tío Paco con la rebaja. Pero yo creo que la plantilla era corta. La plantilla, el entrenador, Chiqui, y ahora Juanjo, tienen muy corta la plantilla. Entonces son 12, 13 jugadores, 14, no más. Reyan, una pregunta. No, Raúl. Sí, pero bueno, vamos a ver, esto confirma un poco lo que estamos hablando. Es decir, que partido a partido el Avilés puede ganar a cualquiera. Sí, que sí, está pero clarísimo. Que esto es una carrera de fondo, claro, donde tienes 38 jornadas y lo que tienes que mostrar es una regularidad. Está claro. Para eso está una plantilla, hay una continuidad. En un momento determinado, pues bueno, pues los entrenadores optamos pues por cambiar algunas cosas a lo largo del año en ánimo de reconducir el rumbo del equipo. Pero yo digo, regularidad, y eso es lo que vale. O sea, que partido a partido, en esta segunda B, inclusive en tercera división, hablo de tercera división porque ahora estoy en ella, pues nosotros llevamos ahora 21 partidos seguidos sin perder. Y miramos partido a partido y dices tú, bueno, ¿el Tuilla es tan superior al equipo que tiene enfrente? Pues no. El Tuilla es un equipo importante dentro de la segunda B, pero de la tercera división, pero que ha mantenido una regularidad enorme y compite todos los domingos. Y entonces, esto es lo que de alguna manera quiero significar, que ya no es que el Avilés sea inferior a nadie, es que hay que competir todos los domingos, uno tras otro, y esa suma de puntos es la que te va a dar luego cierto realce y cierta tranquilidad, y ya va a llegar un momento en que sales al campo convencido de que vas a sacarlo adelante siempre, ¿no? Esto es lo que nos está pasando, ya digo, y ayer, antes de ayer nosotros en casa teníamos el partido probablemente más importante, y de hecho lo fue, más importante de la historia en tercera división para el Tuilla, que era poder proclamarse campeón, cosa que nunca consiguió en toda su historia. Bien, teníamos una preocupación importante, salíamos sin portero suplente, porque el domingo anterior había tenido Dani Laviano una lesión importante, como dijimos antes, de ligamentos. Bueno, estábamos preocupadísimos, porque además era un chico con 19 años
que está en fase de aprendizaje. Teníamos siempre la preocupación de que pudiera el chico estar nervioso ante lo que se jugaba, el ambiente que había, etcétera, etcétera. Bueno, pues aparte de que el chaval salió tranquilo y salió convencido de que podía y tenía 20 minutos jugados hasta el momento, el equipo no dejó al entrego ni tirar una vez a puerta. No tiraron una vez a puerta. Quiero decir que la entrega era tal, estaba el equipo tan entregado, tan metido, que era prácticamente imposible. Entonces, insisto, ¿eso es producto de qué? De lo que venía de atrás, de lo anterior. Y llega un momento en que ya no solamente es la mente, es el corazón quiere, tú quieres, eres competitivo, no les dejas. Producto de lo anterior, de esa suma de regularidad. Pero hablas de gestionar ese estado de ánimo del equipo. Sí. Que, por ejemplo, aquí en Avilés no pasó. Aquí se salían a los partidos. Cuando llegamos al liderato, que estuvimos líderes, de Luanco salimos líderes, no lo dijiste tú, dijiste que muy bien posicionado, ¿no? Salimos arriba del todo. Sí. Pues a lo mejor tenían que haber seguido con esa misma actitud de cuando tal, pero se salían aquí a los partidos. Yo ya te digo, es un análisis que hago desde la grada, que ves el fútbol como lo ves, y pido perdón si molesto a alguien con lo que digo y tal, pero bueno, yo es lo que veo. Salían a los partidos desenchufados. Entonces, lo que no puedes es salir a un partido, otro partido, perdiendo 1-0. Aquí siempre marcó, yo, como decía algún compañero mío de grada y de Peña, ¿el Avilés jugó alguna vez con el marcador a favor, nada más empezar el partido? No, es que no lo recuerdas. Dices tú, bueno, sí, en Madrid, contra el Madrid, en Zamora, que llegamos a ganar 4-0, pero en momentos escasos siempre tuvimos que ir remontando. Claro, eso al final acabas teniendo un desgaste de la leche, me imagino. Yo, porque la tensión que tú tienes, si tú sales enchufado, metes un gol y luego ya te dedicas a conservar y tal. Ahora, si te meten un gol y tienes que bum, para remontar, aquí hubo remontadas de los últimos minutos, que en la primera vuelta, eso tiene que desgastar. Al final de temporada tienes que llegar y no ya físico, sino mental. Es que dices tú, es que ya no puedo más. Entonces aquí se estuvo, pero hasta hace bien poco y tal, saliendo desenchufados al partido. Traían una pregunta, ya luego nos podemos hablar de este señor. El domingo, a partir de las 6 de la tarde, ¿nos preocupamos más del Sporting B Avilés o del Getafe B Sanse? Bueno, y del Guijuelo, o mancomunadamente. Hablabas antes del Getafe B Sanse, que es importante, pero está el Guijuelo Salamanca. Al Guijuelo le sacamos 3 puntos. Si pierde con el Salamanca en casa, que el Salamanca está para jugarse la Copa del Rey, pierde un partido, aunque perdamos los dos, le seguimos sacando 3 puntos. O sea, que tenemos que estar con la... si gana uno y pierde el de Salamanca, se empata con nosotros. Al Guijuelo le ganamos golaveraje particular porque le ganamos los 2 partidos. Al Sanse no. Al Sanse no, pero bueno, al Sanse le ganamos 2-1 y uno... Bueno, no sé cómo está el golaveraje general, pero igual estamos perjudicados. Va a ser difícil que entremos ahí, que tampoco es descender, es promocionar. Pero la promoción es bajar, claro. Casi. Pero que tampoco es tan difícil, O sea, a ver, el San Sebastián tiene que ganar 2 partidos, al Getafe B en Getafe y al Corusio. El Corusio no se juega nada. Igual el segundo lo tiene más fácil. Tampoco el Leganés se va a jugar nada aquí, cuando venga. O sea que, bueno, evidentemente a Gijón hay que salir a ganar, pero lo vamos a tener muy difícil. Nos faltan Juan, Boris, Abraham y Salva. Y Boris. Que los pulsó desde... Pero bueno, Boris no venía haciendo titular estos últimos partidos, pero nos faltan 3 titulares por lo menos. Bueno, no lo sé. Los entrenadores saben, yo no. Yo no sé nada. Siempre no hago cálculos. En principio pienso en lo que yo puedo hacer. Claro, está claro. Nosotros tenemos por delante, en este caso Avilés tiene por delante 2 partidos y necesita 1 punto, 2 puntos. 2 puntos. Dependiendo de ti, eso hay que conseguirlo y hay que pensar primero en lo que uno pueda hacer. Luego lo de los demás vendrá o no vendrá. Si ayudan. Exactamente, pero primero nosotros, ¿no? Yo es que tengo en la mente, y lo dije cuando me eligieron presidente de la Peña Orsay y fui a una emisora de radio, fue el martes después de ser líderes en Luanco. Y lo dije, digo yo, vamos a sacar los 46 puntos que necesitamos. Que yo tengo en la mente la temporada aquella, que acabamos quintos la primera vuelta,
y acabamos en una promoción de descenso con Novelda y perdimos y bajamos. Y ahí fue la debacle de la Avilés. Esa fue la debacle de la Avilés ya de... Bueno, la debacle de la Avilés fue que lo compraron un señor, pero bueno. Mejor no mentemos, Pero mejor no mentemos. a la bicha, ¿no? Pues sí, vamos a hablar un poco, como decía yo anteriormente, pues tenemos con nosotros pues, a Raúl González, que bueno, de esto de fútbol, me pasa unos datos nuestro amigo Jorge Valverde. 20 de septiembre del 81, debut como entrenador. Partido en Santa Isabel. Santiago Compostela. El Ensidesa, perdió 1-0. Sí. Pedro, Blas, José Manuel, Kiko Tati, Calvo, también jugó Suso, Cueva Rúa, Juan Carlos, entró José Luis, Tistu y Ángel. Pues ahí debía haber 5 juveniles, además. Nada 5 más. jugadores en edad juvenil. Nada más. Porque de aquella jugaba Pedro podía ser. Pedro, juvenil, Blas. Tati, juvenil. No, Blas era Blas el no. primer año. José Luis, José sí. Luis de juvenil, Juan juvenil. Calvo. Bueno, sí. No, Calvo no, Calvo Calvo no. no era juvenil. Pero vamos, sé que había 5 jugadores juveniles y su 23, su 21 un montón, sí. Equipo muy joven, muy joven. Y de efecto, fue en Santa Isabel, 1-0. No me acuerdo exactamente quién metió el gol. Sé que el árbitro era Hernández Velázquez. Hubo una anécdota que no me pasó nunca en un campo de fútbol, que durante 5 minutos cayó una tromba de agua tan fuerte que tuvo que suspenderse el partido 5 minutos porque, el árbitro no decía que el silbato no sonaba de tanta agua como caía, ¿no? ¿Y era para tanto? No, era mentira. Era que el árbitro había salido con bota de goma y entonces pues, resbalaba y él dijo que el silbato, pero no. Ahora, Hernández Velázquez, que luego pitó en primera división. ahora allí no hay problema porque ahora allí hicieron un campo de hierba Santa artificial. Isabel. Te lo digo porque mi mujer es de Santiago y en Santa Isabel hicieron ahora el campo aquel célebre que parecía que pasaba el tren con las cámaras, cuando pasaban las cámaras de televisión por el tipo de grada que tenía. Allí jugó la Avilés Industrial en segunda. Y nos metieron metieron 5-1. 5-1, sí señor. El segundo año. Sí señor. Raúl, de aquella 28 añitos todavía. Pues sí, sí. dice- Segunda vez, 28 años. Fue sacar el título nacional en Gerona, y acto seguido tuve la oportunidad de coger el primer equipo. Bien, es verdad que venía de trabajar muchos años ya con Liga Nacional de Juveniles y hubo datos muy anecdóticos, que era que hubo jugadores de esa generación, Pedro, Tati, José Luis, José Manuel, alguno más, que vinieron conmigo desde infantiles hasta segunda vez, pasando por todas las categorías. Y antes tuviste tiempo, como decía Reyán, incluso a arbitrar. Bueno, Un poco de árbitro. Estamos hablando ya de muy allá. Y de jugar. Sí, bueno. ¿Llegaste a jugar? No, hombre, yo jugué, No, jugué, sí. jugué en los equipos inferiores del Ensidesa, hasta infantiles. Y luego pues jugué en el A-Team de la Magdalena, que fue un equipo histórico, y luego 2 temporadas en el Recreativo Creo que Arnau. tenemos por ahí, En el a ver si Recreativo nuestros compañeros técnicos que nos ha cedido el gran Mingote, Hombre, Mingote. algún recuerdo. Pues sí, ¿Eh? ese es el Arnau. Ese es el Arnau, es el campo de Santo Domingo en Miranda. Ahí está aquel central. Sí, un poco más delgado que ahora, con más pelo. Pero poco, ¿eh? Un poco bueno. Ahí está, mira, fíjate la generación mía, Gilaber. qué pequeñitos eran todos, porque yo era más alto. Mis 1,75. Sí, ahí está Gilaber. Sí. Está Gilaber en la parte de abajo, que llegó a jugar en el Sidesta. Está Genarín a la derecha. Está Chelona, abajo. Sí. También, que tiene un bar ahí en Piedras Blancas, una cafetería. Hablamos de temporada Metri. 68-69 aproximadamente, Raúl. Gilaber jugó en el Ensidesa, Genaro. sí, y Genaro jugó en el, Y en el sí, Avi- en el Avilés y en el Ensidesa Athletic. más o No menos. sé de esas, ¿eh? Sí. Y Gilaber en el Avilés. Y Gilaber jugó en el Avilés también, Sí, sí, también, los también. dos, sí. Y nada. Terraza, Metri, Terraza, Tito, Raúl, Terrazo, Salvador, Terrazo, sí. Terrazo, Carlos, Genaro, Gilaber, Luis, Chelona y el otro Ahí, nombre ahora en no vez lo de Terrazo vemos. jugaba Mino, pero ese día jugó Terrazo. Ese fue en Santo Domingo, un partido contra la Peña Blanqueazul de un torneo de pretemporada. Sí, que aquella, estaba ya, era un torneo en Miranda, tenía mucho prestigio. Otra Esto foto. Este es el Castillete de Arnau, en Arnau, ahí, esto es.
Pues los mismos, ahí está... El tercero por la derecha. Exactamente, delgadito estaba, sí. Sí, pero ahí ya no eres el más alto, ¿eh? Bueno, es Ya que está la cosa. está tomado así Ahí un poco, no sé un cómo. poco, ¿eh? Está tomado, mira el castillete de la mina de Arnau. Sí, señor, sí, señor. Ahí está, sí, ahí... Buenas tardes ahí. Y luego ya te dedicaste prácticamente a... Sí, bueno, vamos a ver, yo quería haber seguido jugando al fútbol después de haber terminado mi etapa juvenil, pero tuve 4 pérdidas de conocimiento, 4 ausencias, sí. Bueno, aquella pues los campos estaban muy embarrados y estas cosas, yo jugaba de central, le daba de cabeza muchísimas veces y en cuestión de 2 años tuve 4 amnesias, sí, 4 pérdidas de conocimiento. Hay un día jugando, no sé dónde fue, Soto el Barco me parece que fue, y un día jugando un partido de fútbol allí, pues perdí la conciencia. El partido era a las 12 de la mañana y no recuerdo lo que hice ese día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde o así, ¿no? Y eso me pasó 3 veces más. Y es un hecho muy desagradable. Eso de qué hago aquí, dónde estoy, y me pasó 4 veces. Entonces ya al final, ya prácticamente ya con 18 años al final, pues llegó un momento en que me empezaba a inhibir, ya no iba como yo quería. Y dije, no, esto no se puede. Por miedo. Por Sí, miedo sí, por miedo a que claro. me pasase otra vez. Claro, claro. No, además era un jugador potente. Yo me acuerdo, yo lo vi, y se lo comentaba antes de entrar, que yo lo vi jugando de central en la Madalena. Era un central potente, fuerte, y lo que dice él, iba de cabeza... Con todo. Sí, metía, vamos, de los que metía miedo. Y entonces, ya digo, fue un hecho muy desagradable, lo sentí muchísimo, porque yo tenía por el fútbol una pasión loca. La prueba está en que, bueno, sigues teniendo. acto seguido, pues me fichó Ricardo Duarte para llevar la base de Ensidesa, de aquella. Estoy hablando con 19 años ya. Y el mismo año, pues no sé cómo fue la cosa, pero alguien me metió el gusanillo también de arbitrar y tal. Y bueno, pues puedes arbitrar a todos los equipos menos al Ensidesa. Y entonces, pues cuando lo podía compaginar, pues arbitrar partidos. Pero nada, eso lo hice un año nada más. Y, bueno, fue una experiencia, pero nada, eso fue con 19 añitos. Y a partir de entonces, pues desde el año 71 hasta el 84, de forma consecutiva, estuve llevando la escuela de fútbol del Ensidesa y dentro de lo que es la escuela de fútbol del Ensidesa y luego Real Avilés Industrial, pues entrené en Liga Nacional de Juveniles, entrené infantiles, hasta que cogí el primer equipo, ya digo, en el 81, como muy bien apuntas. Vamos a hablar de aquel juvenil famoso, porque estamos hablando de que ahora mismo, bueno, los resultados de la cantera a lo mejor no son los deseados. Tuvimos un juvenil, temporada creo que sería sobre el 80-81, más o menos, que se codeaba con los mejores de España. Sí. O sea, no era que tenía un nivel, no, es que se codeaba con los mejores. Vamos a ver, desde... Pero es que eso es así, Raúl, quiero decir, eso no es opinable. La escuela de fútbol del Ensidesa, que se habla que fue pionera en España, incluso antes que la de Lezama y naturalmente que la de Mareo, porque la de Mareo empezó a funcionar en el 78. Hace 25 años lo estaban celebrando. Por ahí, 78, 79. Bueno, nosotros lo llevábamos de calle todo. O sea, quiero decir, en Asturias los equipos del Ensidesa eran campeones de Asturias de infantiles, de alevines, de juveniles, todas las categorías. O sea, pero vamos, con una superioridad muy grande. Yo personalmente con equipos infantiles, pues quedamos campeones de Asturias un montón de veces y quedamos una vez finalistas de España. En el 75, la generación de Calvo, Zapata, Busto y demás, esa generación fue finalista de España, fue campeón de Asturias, campeón de sector nacional, campeón de intersector, ganando al Real Madrid en Palencia 2-0, eliminando al Real Madrid, y jugando las finales de España en Valladolid con los 4 mejores de España, que eran el Sevilla, el San Gabriel de Barcelona, que era un colegio enorme de Barcelona, y el Sevilla... ¿qué fue otro? Bueno, ¿Y perdisteis allí? Y allí quedamos los cuartos. Quedó campeón de España el Sevilla, que empatamos a 2 con ellos, San Gabriel y el Barcelona. Coño. O sea, San Gabriel de Barcelona, Bueno, el San Gabriel de Barcelona, Barcelona fue un club fútbol y el Sevilla, que fue el campeón de España. Pero vamos, allí las finales, con ellos codeándonos, incluso siendo mejores que ellos, porque el Sevilla, que fuera campeón de España, empatamos con ellos a 2, fallamos un penalti, o sea, en definitiva. Y después de juveniles, pues
un montón de generaciones que siempre arriba. Hay un vídeo por ahí colgando por YouTube que me parece que habla bastante este señor allí en el vídeo, Sí, que no donde no sé quién lo colgó. no sé, yo no lo sé, pero yo lo he visto y ahí podían verlo muchos de los que a mí me importa, de aquí y tal, para que vean cómo se lleva una cantera, cómo se lleva una escuela de fútbol. Sí, ese es un vídeo que Pero se hizo, muy instructivo, Sí, ¿eh? sí, sí. ese es pero un muy vídeo instructivo, que ¿eh? hicimos en el 87, en mayo, parece que fue, y fue de la que yo regresaba a la Avilés. Después venía de Zamora y entonces regresaba aquí. Entonces me invitaron a un congreso de entrenadores que se celebró aquí en Asturias precisamente, un congreso de entrenadores de 3 jornadas, un congreso internacional, porque vino hasta Milja Miljani, vino gente muy cualificada. Y a nivel de escuelas de fútbol vino Joaquín Rifé, que era de la Escuela Tarde de Barcelona, vino Montes, que está por Mareo, vino Sáez por Lezama y yo por el Avilés, por el Ensidesa, o la Avilés, en aquel entonces ya era Real Avilés Industrial. Y entonces, pues bueno, pues cada uno presentó su ponencia y yo, aparte de un trabajo por escrito, yo creo que en estos tiempos, de aquella el vídeo empezaba ya a funcionar, bien, pues dije, pues bueno, yo creo que lo mejor es hacerlo también en vídeo. Hicimos una película de 50 y tantos minutos donde condensábamos un poco el trabajo que se hacía a nivel de escuela. Sí, fenomenal. Sí. Y salió bastante bien, porque además quien lo hizo fue este productor de aquí de Avilés, Valle, que funciona fenomenal, y nos hizo una película muy bonita. Y de aquella, además de aquella, a nivel de escuelas de fútbol había casi nada. Claro. Y marcó bastante. Sí, la no, pauta. es muy instructivo, ¿eh? Sí. Muy Y el otro instructivo. día me dijeron que estaba colgada en YouTube y yo la verdad que no fui. Porque a fin de cuentas, aunque al final pone Real Avilés Industrial... ¿A ti porque, que te registre, qué? No, el costo lo asumí yo, ¿eh? Hombre, no. El costo lo asumí yo. Pero bueno, lo dejé en nombre del Real Avilés Industrial, que es lo que firma al final, ¿no? Real Avilés Industrial. Quería contar yo, bueno, pues un poco la historia. Aquel equipo juvenil con Pedro, si no me equivoco, y demás. Al año siguiente, corrígeme Raúl, hablo de memoria, pasáis al primer equipo. Segunda B, ganáis pues lo justo. Lo justo porque bajamos. Sí, pero 2, 3, bueno, los resultados no eran, pero bueno, el equipo era el juvenil. No, vamos a ver, el tema fue que, estamos hablando de la temporada 81-82, la situación económica del club era muy floja, muy Y se floja. decide apostar por el juvenil. Muy floja, y entonces pues se decide apostar por el equipo juvenil con alguna incorporación, Pero muy escasa. la mayoría era la base era el juvenil. No, pero Y mira, entonces estaba para Barredo, segunda ¿no? vez- Sí. ¿Cómo? Estaba Barredo en aquel equipo. no. ¿Todavía no? No. De ahí, de experiencia de ese grupo, estamos hablando de 81-82, vino Tisto, Ya. del Langreo, con experiencia. Luego estaba Juan Carlos, que tenía un poco delantero? más de años, el delantero. Jugaba Jesús en el extremo derecha, José Luis en el otro lado. Sí, pero vamos, el equipo era Juveniles. tremendamente joven, claro. demasiado joven. Ya digo, hubo partidos de jugar con 5 juveniles de 18 años. Y con- Entonces el y con- equipo y con, bajó y con con el 21 grupo vasco. negativos, De aquella. pero al año siguiente sube con 23 positivos. Déjame. No te me adelante, Raúl, no te me adelante. Espera, vamos Es por que tengo que partes. decirlo. No, sí, hombre, ¿cómo no te lo vamos a decir? Vamos a decir que, repito, nos situamos equipo juvenil, que es espectacular. Prácticamente, vamos a decirlo, en bloque sube para el primer equipo, segunda B. Tal y como sube el bloque, digamos que bajamos a tercera. Escopetados. Bien. Último año del Ensidesa, último año del Real Avilés, Sí, y gracias a ese equipo, sí. un 19 de junio del 83, en un partido muy limpio, sin ninguna tangana y demás en Aranjuez, el equipo sube con Pedro, Tati, Avendaño, Kiko Espejo, Valdés, Cueva, Blas, Jesús, Juanma y José Luis. También jugaron Juan Carlos y Rúa. Dato, repito, que nos cedió nuestro amigo Jorge Valverde. Allí en Aranjuez hubo de todo casi, menos fútbol. Sí. Déjame, no te me adelantes. Eliminatoria, liguilla. Bueno, eliminatoria para subir, fue la segunda, la definitiva con el Aranjuez, pero anteriormente ese equipo de chavaletes eliminó al Levante. No al Levante B, señores, no, al Levante que ahora está en primera y que este año estuvo en la Europa League, pues aquel equipo de tantos chavaletes, dirigidos por este hombre, pues lo eliminó en una eliminatoria.
Sí, 2-0 aquí y allá perdimos 1-0. Bien. Vamos a intentar contarlo todo. Y luego llegó, Y luego llegó primer partido aquí con el Aranjuez, Exactamente, que se sí. ganó. Aquí se ganó 3-1 y allí perdimos 2-1. Y la Marimorena. Sí, la verdad es que, vamos a ver, yo fue de toda mi vida, de todos los partidos que yo he visto en los diferentes campos de fútbol, primera, segunda división, lo que sea, el mayor escándalo que vi en un campo de fútbol fue en Aranjuez. La prueba está en que al Aranjuez se le sancionó con 1 año de sanción de no poder jugar en su campo. Pues nada, terminó el partido, habían calentado mucho el ambiente durante la semana. Nosotros Campo aquí lleno, habíamos ganado aproximadamente 3-1, 7.000 personas. un campo que tenía alrededor una pista de atletismo donde pusieron incluso unos asientos detrás de las porterías. Bueno, terrible, ¿no? El ambiente era espectacular e incluso soltaron unas octavillas por ahí diciendo que aquí en Avilés no se les había dado ni agua, ¿no? O sea, crearon un clima tremendamente preocupante. Es más, me acuerdo que el presidente Muro de Zaro tuvo que pagar entrada. Sí, que iba con el presidente de la federación, tuvo que pagar entrada porque no lo dejaron entrar ni gratis, ¿no? Como presidente de la Ensidesa. Y el ambiente estuvo muy caldeado desde el principio, ¿no? Entonces nos pusimos 0-1 por delante del marcador, luego llegó el 2-1 y con el 2-1 pues constantemente los jugadores de ellos tirándose en el área y cosas por el estilo, y ya durante el partido saltó un espectador al campo. Y al término del partido, con 2-1 a nuestro favor, 2-1 en contra, pero con el resultado y subiendo nosotros, pues empezó a saltar gente al campo por todas partes del campo. Y el árbitro, que era un árbitro valenciano, Salinas Romero, me parece que se llamaba, pues bueno, le dio un ataque, tuvo que salir en camilla, bueno, nada, terrible, fue terrible, fue terrible. Yo nunca en la vida... bueno, no pudimos celebrar nada, tuvimos que echar a correr todos para el vestuario, ducharnos, coger el autobús, marchar, venían 500 personas con nosotros porque venía gente ya que era la del Real Avilés Industrial y tuvimos que celebrarlo, nunca mejor dicho, en un hotel entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro, en un hotel, se celebró allí el ascenso. No pudimos ni abrir la boca en el mismo campo. Fue terrible, fue terrible. Pero nació el Real Avilés Industrial con un ascenso. Segunda B. Gracias a ese ascenso. En segunda B, sí. Luego, temporada 83, bueno, decir simplemente que Raúl solo dirigió 181 partidos oficiales en el Avilés Industrial, 68 victorias, 55 empates, 52 derrotas, 227 goles a favor y 205 goles en contra. Si lo dice don Jorge Valverde, vamos a creerle. Con eso ya no puedo. Vamos a creerle. Con eso ya no puedo. En la temporada 83-84 es destituido en el club. Vuelve en la temporada... Estuve como entrenador, sí. Sí, hablamos de en marzo o algo de esto, hablamos del primer como equipo. Gerente o algo de esto, sí. En la 87-88, pues vuelve otra vez y vuelven los chicos que, bueno, luego jugaron algo en el Avilés. Sí, no está el Joaquín, Iñaki, Velázquez. Segundo. Ah, unos tuercebotas que nunca hicieron nada. Nunca hicieron nada. Un personaje que pululó por este club de años, llegó a decir que eran los jugadores Samuel, que menuda temporada que habían sido los jugadores más caros de la historia del club. Sí. Ya, no, los más baratos. Claro. Punto. Hombre. Los más baratos fueron los Joaquín, Velázquez, Segundo, Iñaki y muchos como ellos. Y aquel año, de no ser, hablabas tú de una tromba de agua en Compostela en tu primer partido, la tromba que cayó media hora del famoso partido aquí con el Bilbao Athletic. Ese año el equipo quedó segundo. No, ese fue el segundo año. Ese partido con el Bilbao Athletic fue decisivo. Que cayó faltando una hora. El primer año quedamos segundos, el segundo cuarto. Con el Eibar. Es que el año fue el Eibar. Pero no era solo agua. Me acuerdo yo que estuve ahí en el campo, era granizo. Y era un viento en contra del Avilés que escogimos para el campo. Y hablabas tú. Y dijimos, bueno, a ver si en la segunda parte, como tiramos con el viento a favor, pero es que paró el viento. Y en la segunda parte paró el viento, paró de llover, paró de granizar y paró el viento. Malo de aquí y Mosca nos mete un gol nada más empezar el partido. Nada más empezar, claro, porque con todo el aire en contra. Venía con ellos. No, el problema de eso fue que de aquella nada más que subía el primero. Claro. Porque si no, pues el primer año del Eibar, que estuvimos peleando con ellos hasta el final prácticamente, pues bueno, teníamos a lo mejor aspiraciones, posibilidades de haber subido, ¿no? Y al siguiente año pues lo mismo, quedando cuartos, pues con una buena campaña también, pues bueno, pues no, Eibar, no tenía premio. El primer año en Eibar fue una pena, se va a Eibar, se pierde. Ahí perdimos de penalti, sí. Perdona.
del rechace de Camol. De rechace de Camuel, sí señor, sí señor, sí señor. Que son a lo mejor detalles que te marcan al final, bueno, Sí, para el porque penalti y mira- el rebote, bueno, pero es fútbol. Sí, sí, Eso no, no pero deja bueno, de ser. No, pero, aquí porque él juega muy bien. jugaba ¿eh? muy bonito, muy bien. Jugaba muy bonito. Hay Yo que fue reconocer- vamos a el reconocer mejor también fútbol que vi aquel de mi Eibar vida. era un gran equipo, Raúl. Sí, hombre, vamos a ver. Jugaba es que bien, ¿eh? La segunda B en aquel entonces era la segunda B, ojo. Orense tenía mucho equipo, Era- Pontevedra tenía mucho Hombre, equipo. es que va en función de los presupuestos. Es cuando me preguntan ahora mismo que está más floja la segunda B que entonces. Pues bueno, pues es que es de sentido común que la categoría haya bajado un poco porque los equipos tienen poco dinero. Entonces los mejores jugadores hay que repartirlos. No se concentran en un equipo solo. Entonces es de sentido común que haya bajado la categoría, igual que en tercera. La tercera está más floja que estos años atrás, entre otras cosas porque los equipos como el Caudal, como el Avilés, que estaba el año pasado, o como el Marino, que estuvo un tiempo ahí, pues, o el Sporting B, no está. Yo Todas tengo, las cosas como son. yo tengo un análisis hecho al respecto de eso y está claro. ¿Cuándo sube el nivel? Por lo menos aquí en Asturias. El nivel de la tercera, de la segunda B, sube cuando el Oviedo y el Sporting están en primera. Porque te dejan jugadores libres que no te los llevan. Porque si tenemos un Oviedo en segunda B, ya los jugadores de asturianos de segunda B, los buenos, van a ir para el Oviedo. Si el Sporting está en Depende segunda... de quién fiche. Bueno, ya, pero pasa, ¿no? En segunda, el Sporting en segunda, pues lo mismo. Si están en primera, ya tienen que tirar de cheque y traer gente de afuera y demás. Porque date cuenta que cuando estuvo la Avilés en segunda, cuando estaban los dos equipos grandes en primera. El Oviedo y el Sporting en primera, la Avilés en segunda. Sí, hombre, puede Y tener una segunda B potente también influencia, había. claro. Claro. A este señor no se le puede traer porque estamos casi acabando el programa y todavía estamos cuando en la época de Eibar. pero- Raúl, hay que repetir porque esto no puede ser, no, seguimos. Por lo menos vamos a llegar, dejas el club en la temporada 93, tienes tu vida deportiva, Guinea entre otras cosas, Zamora, Villarreal. Zamora, Villarreal, Ponferrada. Bueno. Y luego ese vienes, espacio de tiempo. vienes en la 93-94 donde no hay un duro y se salva el equipo. Y luego llega el milagro de los panes y los peces futbolísticos, que fue la 97-98, Sí. cuando coges el equipo que deja el señor John Pujana, Sí. con 8 puntos Sí. y en una promoción muy sufrida con el Zamora, con 0-0 aquí, Sí. y mucha gente de Avilés en el viejo campo del Zamora, La vaguada, el sí. equipo se salva. ¿Qué acabas de venir del Zamora también aquella temporada, la temporada anterior, no? No. ¿No habías estado en el Zamora la temporada Sí, anterior? sí, pero en Zamora estuve en la 85-86 y 86-87. Y luego viniste aquí en la... De aquí No, venía- 94. Aquí hablamos del 97-98 Ya, ahora ya, mismo. ya. Sí, 97-98. En 96... No, Ya, ya, ya. Y en Zamora 1-3 jugaron Santi Calvo, Dani Fernández, Miguel Ángel, Urizar Boli, Idiáquez, Juanma, David, Pedro Muñiz, Joaquín y Dos Santos. Jugaron también Tati, que entró por Juanma, y Granda por Pedro Muñiz, y Arrieta por el gran Joaco. 1-3 en Zamora, en la Vaguada se llamaba, ¿no? En la vaguada, sí señor. Sí. Y luego ellos tuvieron otra eliminatoria más y por desgracia por Zamora bajó. Sí. Nosotros libramos allí, sí. Allí me dijeron en el campo que no iba a continuar. Me enteré en el campo. Hombre, un detallazo. Un detallazo. ¿Para qué te Todo para qué un vas a- detalle, todo un detalle. Dijeron que Raúl conseguiste un éxito con el tema de mantener el equipo en segunda B en función de cómo lo conseguiste. Pero mira, pero si el te- año que viene no vas a Si te continuar. hicieron un favor, no vaya a ser Y que... me lo dijo una persona que no tenía nada que ver con el equipo, ¿no? Pero Pero bueno. si al final te hicieron un favor, no vaya a ser que desaprendieras más tiempo con esta gente. Nada, bueno, sin comentarios. También estuviste en el Caudal, Sí, estuve en el Caudal 2 años maravillosos. 30 maravillosos, partidos. Maravillosos. Estuve en el... Y se nos llevó Joaquín para el caudal. No, ¿coincidió contigo? Yo sustituí a Juan Fidalgo en el Caudal faltando 13 partidos, Sí. también con el equipo en descenso. Y gracias a Dios y lo sacamos adelante en detrimento del Avilés. Porque el Avilés está, cuando yo fui allí, faltaban 13 jornadas, el Avilés está muy por delante de nosotros. el año del Novelda, ¿no? Remontamos, el Avilés bajó de categoría, por desgracia, para el Avilés, y nosotros el Caudal libramos. Y al año siguiente, Es que eres muy malo, ¿eh? al año siguiente conseguimos la mejor clasificación del Caudal hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora que nos lo quitó Paco. Nos lo quitó Paco.
Afortunadamente, sí, habíamos conseguido el año siguiente octavos novenos con 52 puntos y habíamos conseguido una clasificación que para entonces, 12 años después, se mejoró. Reyán, la gente nos va a oír luego y va a pensar que este hombre igual sabe de esto de entrenador. No, sí, no. ¿Qué? Le estamos dando igual una coba aquí. Están muy engañados. Están muy engañados, hija. Sí, no lo sé. Sabe, o sea, de entrenador Lo justo. y de escuelas de fútbol y eso sabe poco. Lo justo. Sabe poco, sí. Bueno, primero, que tienes que seguir contándonos tus historias en Guinea, en Villarreal, en Ponferrada, pero ya para acabar, no me digas que... Pontevedra. Pontevedra. También lo recuerdo. A ver si va a subir el Tuilla, porque Bueno. esto ya sería... Bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo fui a Tuilla, Perdona, que yo... después de Oviedo, que Sí, Oviedo, Oviedo, no lo has otra explicado, historia. me cachis en la mar, todo Oviedo. Sí, hombre, sí, porque uno se levanta por la mañana en pretemporada y coge el periódico después de haber subido al equipo. ¿Y qué leo? Pues que me quieren echar. Qué bonito. Que quieren buscar que yo haga otra cosa. Que era otra Que haga cosa. otra cosa, cuando acabamos de subir el equipo del Oviedo con los mejores números del fútbol español. 103 puntos, 30 puntos al segundo y luego a nivel nacional los mejores números. Y subes. Digo, subimos. Y todavía Y digo, lo haces bueno, mal. pues nada, Todavía no oye, vales. estarán contentos. Digo, estarán contentos. Iluso. Y resulta que me encuentro que estoy planificando con José Manuel el equipo del año que viene y nos enteramos, me llama a las 12 de la noche un periodista en Nueva España, me dice, mañana tengo que publicar esto, que es que quieren fichar a un entrenador Se decía que Fernando Vázquez. para Se el decía, equipo al fin, y todo que el cocer menguante. haga su transfunción. Digo, pues no sé nada, no tengo ni idea. Y bueno, ellos querían que yo llevase pues la organización del Requesón, que me parece muy respetuoso todo eso, pero bueno, yo tenía en contrato, me sentía capacitado porque yo donde más entrené fue en segunda B. Y entonces digo, bueno, no, yo voy a entrenar el equipo porque me lo gané en el campo, así lo dije. Me lo gané en el campo y entonces esta es mi idea. Sentó mal y a partir de ahí todo fueron dificultades de tal manera que al año siguiente me cesan en la sexta jornada con una victoria, una derrota y 4 empates, que eran unos números tremendamente discretos en los inicios, cuando el equipo estaba en plena formación, y luego en los años sucesivos mis sucesores pues no tuvieron esos números, los tuvieron mucho peores. Claro. Y nadie cesó. Entonces, bueno, el tema vino por lo que vino, y la verdad es que me hizo daño porque uno que ya va siendo veterano en esto, pues se había hecho mucha ilusión de hacer algo importante en el Oviedo, es decir, tener continuidad en el tiempo, es decir, bueno, pues consigues el equipo que suba, que salga de tercera división, que estabas obligado. Yo el mérito que le di a aquello es un mérito relativo, porque el Oviedo tenía más recursos que los demás, pero ojo, en años anteriores Con los mismos recursos o más con los mismos recursos y no se o subía. más, no se subió. Las cosas son como yo, son. a fin de cuentas, en la parte que a mí me tocaba, Cumplida perfectamente. cumplimos dentro de lo que es un Real Oviedo, que aquello pues es una maravilla, ¿no? En cuanto a afición y en cuanto a entorno, ¿no? Entonces estaba tremendamente ilusionado en hacer algo importante, coger ese tranvía y decir, bueno, pues ahora nos metemos en segunda B, trabajamos como hay que trabajar y a ver si somos capaces de volver al equipo al fútbol profesional. Entonces tenían una ilusión enorme y me la cortaron de raíz y sinceramente me hicieron mucho daño los directivos de aquel entonces. Mucho daño. Pero bueno, hay que seguir avanzando. Y bueno, nos hemos pasado casi 3 temporadas sin entrenar, porque el tema está mal, el tema está muy feo, está muy delicado. El fútbol de segunda B, que es donde uno más se ha movido y donde se puede vivir del fútbol y que es mi profesión, pues está muy complicado, no hay recursos. Y entonces, pues bueno, yo que recorrí media España entrenando equipos, pues ahora mismo está muy difícil. Y entonces, pues bueno, pues no me había planteado entrenar en tercera división, excepto pues, un caso como el Oviedo, de esta naturaleza, y bueno, dije, no, pero lo que no puedo hacer es seguir así, porque si no voy a salirme van a creer que me jubilé de verdad. Lo que pasa es que el mundo del fútbol está loco. Y entonces dije, bueno, pues oye, se les lanzó a los señores del Tuilla la posibilidad esa y dijeron, coño, pues no contábamos con Raúl, no pensábamos que Raúl podía entrenar en tercera porque sabemos que es profesional y dije yo, no, vamos ahí, hombre, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible porque es la manera de decir que aquí está uno, ¿no? Ya terminando, Y entonces, Raúl, pues bueno, salió bien. solo una cocina. Salió muy bien. Ojo rápido a los campeones que hay por ahí. Quizá hay alguno que tenga nombre, Ferrol, Sí, Algeciras, sí. Toledo y demás. Como campeones
hay posibilidades de ascender, pero el factor suerte ahí sí que influye. Sí, Porque no es lo mismo que te toque un equipo súper profesional, como puede ser el Ferrol, Ferrol, por ejemplo. como puede ser el Burgos, a que te toque pues a lo mejor un equipo de otro extremo con unas posibilidades menores, ¿no? Entonces, bueno, Ahí sí influye. sí, sí, Pero ahí sí quizás influye. hay 4 o 5 digamos, con más nombre. Sí, y bueno, con más recursos. con más nombre y recursos, ¿no? La plantilla. Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero el Candín es el Candín, ¿eh? Ahora bien, hombre, hay un mito, en ese hay un poco de mito, ¿no? En el sentido de decir, pues bueno, ahí este equipo nada más que gana el Candín. Nosotros hemos ganado Fuera, en claro. casa y fuera. Eso lo dije yo hoy, a uno, Entonces, hablando eso, del Tuya, porque es muy precisamente. fácil el recurso. No, es que allí no hay quien gane porque aquello es muy pequeño. Bueno, No, Raúl, no, lleváis en casa y 21, fuera. 21 jornadas sin perder, 20 victorias. Quiero decir, pero tiene que estar dividida. No jugáis todos los partidos en el Candín. Cualquiera que... Claro. No, Yo, yo- de todas maneras, que antes dije que el mundo del fútbol está loco, y tal, echar en el Oviedo, por ejemplo, yo no entiendo, echar a un profesional, a un trabajador, a un tío estudioso del fútbol, con una experiencia de mierda y tal, y que lo sube a segunda B, y tener en el equipo al Chaquetinas, porque sale por la tele, que redunda sin redundar, y todo este tal, no lo entiendo. O sea, yo, que teniendo un presupuesto que tenía, cobrando lo que cobraba el fulano ese, que no hizo nada en el mundo del fútbol, nada más que, bueno, jugó bien y punto, ya sabes a quién me refiero, y tenerlo ahí en el Oviedo y tal, dándoles los espectáculos que daban, que yo para mí, en tercera división, cuando vino a jugar aquí a Avilés, era el peor equipo que vi. Ganaron 3-1 aquí, pero daba pena verlos jugar. Mira luego la Y promoción. luego, Mira luego la claro, promoción, y luego la promoción lo que le pasó. Caravaca. Y echar, yo por eso digo que en el mundo Pero bueno, del es fútbol lo que- estamos locos. locos Estamos completamente. locos. Pero bueno, Locos. repito, tiene que volver a venir aquí porque nos hemos quedado casi No, lo que en tiene- el 80 y poco. lo que yo Vimos hago- la época del Arnau. Yo hago un llamamiento a los gestores del Avilés y lo que tiene es que estar en el Real Avilés. Bueno, de momento vamos a traer los Reyes Bueno, cuando acabe la promoción. Y bueno, que no se extrañe, con el Tuya, y que no que se nos extrañe cuente porque con el cómo amigo se- ese del Tuya que te decía, que tengo amigos del Tuya y tal, tengo una promesa hecha de que en el primer partido de la promoción voy a estar en el Candín, o sea que no te extrañe ver una boina negra por allí pululando, que ahí estaré animando al Tuya. Nos contará Raúl cómo... Luego me echarán cómo va a ser. los galgos encima por aquí por ir a animar al Tuya, pero bueno. No tiene. bueno, tengo- es tengo una promesa hecha. perfectamente compatible. Por Reyes, supuesto. Es muchas perfectamente gracias por compatible. venir, que ya eres de los habituales. Muchas gracias a ti Muchas por gracias, venir. Raúl. Y repito, cuando acabe toda la historia esta me refiero, la temporada con el Tuya, Sí. para charlar largo y tendido, Sí, que es un hombre. placer hablar contigo. Y nos Faltaría tienes que más. contar lo de Guinea, alguna vez me has Sí, contado algo, porque aquello... hay Claro, muchas es que cosas. Recordamos que ahora mismo está el exjugador Andoni Goicoechea entrenando en Guinea, pero claro, este señor fue hace pues 25, En el, 30 años. en el 90, Ah, no es lo mismo. Fuiste a no había a aparecido, no organizar, había ¿no? aparecido el petróleo todavía. A organizar al equipo, ¿no? No es lo mismo. selección. Ir a Oye, Guinea en el Fue una 90 que ir labor- ahora. Una labor incompleta. Una labor incompleta que tenía que haber continuado allí más tiempo, pero sinceramente en aquel momento no se podía continuar porque no había recursos suficientes para poder hacer una labor. Había problemas primitivos. Y cuando digo problemas primitivos, Sí, sí, había sí. necesidad, De primera necesidad. de primera necesidad. Y entonces, claro, cuando sucede eso es imposible, ¿no? Es imposible hacer labor. Seguro que dio para muchas historias. Pero sí, anécdotas todas y sobre todo, pues bueno, enriquecen a uno por dentro, fundamentalmente, ¿no? A nivel de experiencias. Yo siempre digo que cuando uno lleva tantos años en el fútbol puede perder ciertas cualidades físicas, ¿no? Que es normal. Pero cuando uno lleva tantos años uno va por los atajos y llega antes. Muchísimas gracias, Raúl, y muchísima suerte para Venga. esa promoción. Darte las gracias por haberme traído hoy, porque es un, vamos, un placer, aprendes muchas cosas. Muchas Y gracias. desde luego también agradecer pues, a los invitados que hoy no han podido estar, que hoy hemos intentado, bueno, pues que viniera más gente, amigos que han estado en otras ocasiones y que hoy no han podido estar, bueno, porque cada uno tiene su vida y sus compromisos, y a todos, aunque hoy no hayan podido venir, también les agradezco que a lo largo de todos estos programas, siempre que se les ha invitado, todo el mundo haya hecho un esfuerzo por estar aquí. A ustedes nada, agradecerles que nos estén viendo, y espero que la próxima semana les pueda contar que el equipo, que la Avilés Industrial continúe, haya conseguido la permanencia, bien porque haya ganado en mareo al Sporting B o por lo que sea, que el equipo esté un año más de forma matemática en la segunda división B. Muchas gracias a todos.